y estamos en lo simbólico. Ahora, vamos a ir, hermanos, a Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. Les pido que abran sus Biblias ahí en Juan 2, del 1 al 11, y que ahora tal vez ya con una idea de lo que hemos ido estudiando, pues leamos el texto pensando en lo que hemos ido meditando, ¿verdad? Los detalles que hemos ido mencionando. Juan capítulo 2, los versículos 1 al 11. Y las frases que vayamos leyendo yo creo que ustedes van a recordar, ¿verdad? Al tercer día, ¿se acuerdan? Mencionamos eso. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, vimos la geografía. Estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, también esto ya lo vimos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. También explica acerca de eso, ¿verdad? Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y continuamos, hermanos, este es el último punto de esta sección de Juan capítulo 2. ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Porque este primer milagro nos enseña el principio de vida más importante. Es decir, la única forma de que podemos nosotros tener bendición, la única manera, hermanos, en que podemos tener bendición como individuos, en el matrimonio, en la sociedad, como familia, es lo que dice, hermanos, el versículo 5. El versículo 5 dice las siguientes palabras, son las palabras de María, y dice así, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y de verdad esta enseñanza, hermanos, haced todo lo que diga el Señor Jesucristo, es de verdad la base principal de la vida. Que nosotros podamos hacer todo lo que el Señor Jesucristo manda. Ahora piensen en lo simbólico de esto. En el primer milagro que Jesús hace, aquel que es el primero, el que hizo todas las cosas, el primero, la fuente de todo, nos enseña el principio de vida. Es decir, en este pasaje vemos este principio. El mejor consejo que podemos darle a la gente, sigue a Jesucristo, ya es todo lo que Él te diga. Va a haber ocasiones, hermanos, que no entendemos por qué. Hablando a veces con los papás y enseñando acerca de la disciplina a los hijos, y la Biblia, por ejemplo, habla de la disciplina, hermanos, la Biblia utiliza la palabra vara, la Biblia utiliza la palabra las espaldas del necio, son palabras que la Biblia usa. Y utilizando, enseñando acerca de esto, hay padres que dicen, hermano, es que toda la psicología moderna dicen que al hijo no se le debe de tocar, toda la psicología moderna dice que al hijo no se le puede dar, ¿cómo usted nos dice que hay que darle con vara? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? No es mi pensamiento, es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Funciona. Lo que dice la Biblia funciona. Cuando hacemos lo que dice la Biblia, eso funciona. El mejor consejo que podemos darle a los hijos, a los amigos en la iglesia es: hagan todo lo que diga el Señor Jesucristo. Y especialmente puedo yo decirlo en base al pasaje, hermanos, en tiempos de necesidad. Cuando hay una necesidad, ¿cómo salimos del problema? ¿Cómo salimos de la situación que nosotros estamos viviendo? Puedo decirles que literalmente todo lo que necesitamos para nosotros tener una vida exitosa está en este principio. Todo lo que necesitamos para tener nosotros una vida bendecida está en este principio, está en este mandamiento.
Mateo 6:33 nos dice así, hermanos. ¿Lo leen conmigo, hermanos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que usted note nuevamente la idea de principio. Lo primero, cuando hablamos de un principio, obviamente estamos hablando de lo que es más valioso en nuestra vida, de lo que es primero. Cuando tenemos principios, estamos hablando de lo que va en primer lugar. Y dice el texto que busquemos primeramente, o sea, antes que cualquier otra cosa. En el pasaje, hermanos, nos habla acerca de la comida, nos habla del vestido, en Mateo capítulo 6, nos habla de inclusive la vida, ¿no? No podemos nosotros añadir a nuestra vida más tiempo del que Dios ha establecido. Pero todo lo que haga falta en nuestra vida, ya sea comida, vestido, techo, absolutamente todo, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo lo demás, hermanos, va a ser añadido. Todo lo que nos haga falta va a venir como una consecuencia de buscar al Señor Jesucristo y de seguirle de todo corazón, con todo nuestro deseo. Ese es el principio que yo veo aquí. Ahora, haced todo lo que Él os dijere. Fueron las mismas palabras que dijo Faraón respecto a José cuando hubo la gran hambruna. Ustedes recuerdan esto, ¿no? El sueño que tuvo Faraón acerca de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y tuvo el sueño de las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, y cuando José le interpreta este sueño, le dice que van a venir 7 años de abundancia y luego 7 años de una gran escasez, de una gran necesidad. Y pienso en estas palabras, hermanos, porque de la misma manera pienso en el tiempo en que vivimos. O sea, yo no sé, no sé cómo esté afectando a cada uno la situación económica, ¿no? La carestía, por ejemplo, vemos productos que suben de precio más y más cada vez, vemos situaciones de economía que son muy malas, vemos necesidades que podemos tener, y pensando en el mismo tiempo que Faraón o que Egipto vive, dice el texto, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y aquí quiero que vean esto, o sea, la gente busca a quien piensa que tiene el poder, la persona tal vez más grande en la tierra, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos una necesidad y nosotros vamos a ir con el amigo o con el tío o con el abuelo rico, o a lo mejor nosotros vamos a ir con algún familiar o alguna persona y decimos, esa persona me va a ayudar, esa persona me va a salir adelante, me va a sacar adelante. Pero cuando van a él por pan, y lo más básico, o sea, no estamos hablando de que iban buscando un auto o una moto o algo así, sencillamente iban por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced todo lo que él os dijere. Ahora, hermanos, José es un tipo del Señor Jesucristo. Es un símbolo o un ejemplo que prefigura una realidad que iba a suceder. En este caso, José es un ejemplo de Jesucristo. El concepto de tipo, hermanos, lo encontramos cuando Pablo, por ejemplo, habla del tipo de Adán. En Romanos 5:14, no obstante, dice Pablo, escribe, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y luego dice que Adán, el cual es figura del que había de venir. Esa palabra figura es la palabra en griego tipo, que habla acerca de que en el Antiguo Testamento, hermanos, hay ejemplos, hay personajes que ejemplifican lo que iba a suceder más adelante. Es un concepto, ¿verdad?, que nosotros tomamos de lo mismo que dice Pablo y cómo lo utiliza. Ahora, José, hermanos, era un tipo de Jesús. ¿Por qué lo puedo ver? No voy a dar aquí un estudio de tipos y de hablar de todos los tipos que hay en la Biblia, pero solamente unas ideas, usted lo puede después verificar. José era el primogénito de Raquel, y Jesús también es el primogénito del Padre, el unigénito del Padre, pero también el primogénito de María. José fue pastor, ¿recuerdan? Él andaba pastoreando ovejas. ¿Y Jesús quién es, hermanos? El buen pastor que su vida da por las ovejas. José fue vendido por sus hermanos, y Jesucristo fue vendido por un discípulo. ¿Se acuerdan? Judas, 30 piezas de plata.
Era además José el hijo predilecto, y por supuesto que Jesucristo es el hijo predilecto del Padre, ¿no? La túnica de José fue manchada de sangre de un cabrito, y la túnica de Jesús fue empapada con su propia sangre. Nada más para que piensen cómo José representa de alguna manera a Jesús. Él también alimentó al pueblo de la misma manera como Jesucristo nos alimenta. José fue humillado injustamente y después fue exaltado, y Jesucristo fue humillado injustamente, y de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 2, Él es exaltado hasta lo sumo. Ahora, José es una figura, es sencillamente un ejemplo de lo que iba a suceder más adelante. Es una ilustración, es algo que encontramos continuamente en la Biblia, cómo Dios nos va ilustrando y nos va llevando del Antiguo Testamento siempre hacia Jesucristo, y nos va mostrando escenas para que nosotros podamos reconocer quién es el verdadero Mesías. Pero si José es la figura, Jesucristo es la perfección. Jesucristo es lo que llaman los teólogos el antitipo, el cumplimiento de ese tipo. Jesucristo, hermanos, es el libertador. Jesucristo es el que alimenta, el sustentador. Y por eso, cuando nosotros tenemos una necesidad de cualquier cosa, el texto dice, hagan todo lo que hace el Señor Jesucristo. Lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora piensen en esto, hermanos. Cuando tenemos una necesidad, si no pensamos en ir con el amigo, con la persona que nos ayude, nos tronamos los dedos, damos de vuelta en la casa, pero ¿por qué no vamos directamente a Cristo? Estudiaste para un examen, voy a pensar en los jóvenes, estudiaste para un examen, pero te sientes insegura, porque dices, es que va a venir muy difícil, ese maestro es muy duro. Bueno, ora a Dios y pídele a Dios que Dios te ayude en ese momento. No pidas a un amigo, ¿sabes qué? Siéntate a mi lado y me dejas ver. Ajá. No hagas un acordeón, no. Tú pídele a Dios que Dios te ayude. Nos falta, hermanos, dinero para terminar la semana. Vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que lo que voy a la tienda a comprar esté más barato y este dinero me rinda más, y verá que Dios lo va a hacer. O Señor, ayúdame para que de alguna manera, Señor, haya una provisión. Tenemos un hijo enfermo, hermanos, y no estoy diciendo que no le demos medicamento, no veamos al doctor, pero lo que estoy diciendo, antes de todo eso, vamos a quién, hermanos, al Señor Jesucristo, y hagamos su voluntad. En el Antiguo Testamento, en el caso de Egipto, José tuvo la respuesta y la solución para la hambruna que enfrentó Egipto, una hambruna terrible, muy grande. Los escritores hablan acerca de lo terrible que fue esta hambruna, los historiadores. Jesucristo, hermanos, tiene la solución para cualquier necesidad que tú tengas en la vida. Él sabe lo que es mejor para ti, y el mejor consejo que te puedo dar es que tú le sigas. Vale la pena, hermanos. No sé esta mañana a qué horas se levantaron, hermanos, para venir a la iglesia. Escuché que Oscar se levanta a las 6 de la mañana, ¿verdad? Lo escuché en las conversaciones. ¿No duerme o qué? A lo mejor no duerme, o a lo mejor el hermano es un atleta, se acuesta a las 9 de la noche y se levanta temprano para hacer ejercicio, ¿no? Yo no lo sé. Pero, ¿creen que vale la pena, hermanos, levantarnos temprano para venir el domingo a escuchar la palabra de Dios? Yo creo que sí vale la pena, ¿no? Porque es el único lugar donde la gente nos va a decir, sigue a Jesucristo, Él es la solución. Ama a Jesucristo, vive de acuerdo a la voluntad del Señor, vive de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a escuchar esto en la calle, no vamos a escuchar esto con otras personas, al contrario, van a ser antagonistas, ¿no? Nos van a decir cosas en contra de esto. Pero yo les aseguro una cosa, hermanos, si hacemos las cosas que Dios hace, que Dios enseña, bueno, que también Dios hace, porque también lo hace con nosotros, pero si hacemos lo que Él manda, nuestras vidas van a ser vidas de bendición, de éxito. Ajá. Hace rato yo mencionaba acerca de la disciplina, y obviamente no estoy hablando aquí del tema de la disciplina, tendría que explicar muy claramente cómo es, no es nada más pegarles, es hacerlo con amor, es hacerlo a la primera que desobedece, es orar con el hijo, es abrazarlo después. Hay muchos detalles que no es mi tema hoy, pero yo quiero decirles, hermanos, que yo apliqué ese principio. Podría yo tal vez pensar, Señor,
siento muy feo, ¿cómo le voy a disciplinar? Pero Señor, lo voy a hacer porque tú lo dices. O sea, sencillamente en un acto de fe, ¿me explico? Sencillamente porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y ¿sabe una cosa? Funciona. Y nuestros hijos crecen, hermanos, siendo respetuosos, obedientes, personas que sean buenos trabajadores, buenos ciudadanos, porque han tenido una estructura y tienen límites. Lo que quiero decirles, hermano, nada más pongo un ejemplo, pero cualquier cosa que nosotros hagamos que la Biblia dice, el Señor, hermanos, va a cumplir su palabra. La Biblia dice que demos y se nos va a dar. Y una realidad, hermanos, es que cuando nosotros somos generosos, Dios nos da más y nos da más, porque Él sabe que nosotros damos y Dios nos sigue dando. Ese es un principio bíblico. Hagamos la voluntad del Señor. Cuando sientes hambre y sed de justicia, cuando tienes hambre de amor, cuando tienes hambre de misericordia, hambre de gracia, hambre de perdón, cuando tienes hambre de alimento espiritual o de alimento también material, o de cualquier otro bien necesario, la respuesta es la misma: hacer todo lo que dice Jesús. No necesitamos, hermanos, como mucha gente, pedirle a María. En esta iglesia no enseñamos que hay que pedirle a María, o hay que pedirle a José, o hay que pedirle a los santos, como la gente les llama, o hay que pedirle a la Santa Muerte, como mucha gente lo hace hoy en día, o hay que pedirle a un ídolo, o hay que pedirle a un ángel. No, nosotros, hermanos, podemos ir directamente a nuestro Padre Celestial y a través de Jesucristo decir: Señor, necesito tal cosa, Señor, y el Señor va a proveer. Él va a proveer todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero vamos nosotros, hermanos, a hacer su voluntad. El Señor Jesucristo lo dijo, y esto está en Juan 14:15. Él dijo así: si me amáis, ¿lo leen conmigo, hermanos? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Las palabras del Señor Jesucristo fueron muy claras. ¿Cómo le demuestro al Señor que lo amo? ¿Cómo le demuestro al Señor Jesucristo que de verdad yo aprecio lo que ha hecho por mí, su cuidado? ¿Cómo lo demuestro, hermanos? Guardando sus mandamientos. Ahora, no estoy en contra, hermanos, de que cantemos con todo el corazón. Al contrario, estoy a favor de que lo hagamos. Los invito a que cantemos con todo nuestro corazón, que alabemos a nuestro Dios, que toquemos los instrumentos con toda nuestra energía. Muy bien. Pero realmente, hermanos, nosotros demostramos nuestro amor a Dios ¿en qué? En que nosotros guardamos sus mandamientos. Si yo canto muy bonito, pero a la hora de obedecer a Dios no lo hago, pues es una contradicción, no soy real. Si amo a Dios, voy a guardar sus mandamientos. Es la enseñanza que tenemos en este pasaje, y les digo, el principio de vida más importante. Ahora, el pasaje nos sigue sorprendiendo, hermanos, porque estoy para terminar, bueno, no, de hecho no estoy para terminar, pero el pasaje nos sigue sorprendiendo porque hay otra enseñanza que también vemos en el pasaje. Déjeme darle dos enseñanzas más que yo veo en el pasaje. La enseñanza que veo también es que siempre que haya un problema en casa, el primero a quien debemos acudir es a Jesús. María ve el problema. Y nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué le incumbía a María la situación que estaba sucediendo, no? Ahora, la gente puede especular, yo no sé exactamente cuál fue la razón por la que María hace esto. El texto no nos dice exactamente cuál era la intención, pero cuando ve ella un problema, en este caso un problema que ya hemos explicado porque era un verdadero problema, era lo que tenían para beber durante la semana o 2 semanas, si es que iba a durar 2 semanas, no sabemos cuánto duró aquella fiesta. Entonces, inmediatamente ve el problema y no piensa en el maestresala y le va a decir, oye, ¿qué vas a hacer para solucionar el problema? O en el novio, o en alguien más que estuviera ahí. ¿Quién es la persona en la que piensa María cuando ve el problema? ¿Quién es el que puede solucionarlo? Jesús. Y creo que esta es una enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando enfrentamos un problema, ¿quién es la persona en la que debemos de pensar? ¿Quién es la persona en la que debemos de pensar en primer lugar cuando nosotros tenemos un problema? Sea este pequeño
o sea un problema grande. Y esto lo digo porque para algunos de nosotros este problema que vemos en Juan capítulo 2 podríamos decir, pues para mí no es un problema. Bueno, tú no estás ahí, tú no sabes cómo fueron las cosas, ¿no? Pero para los que sí era un problema muy grande, y esto también es cuestión de óptica, ¿no? El problema que mi hermano puede tener para mí tal vez no es un problema, y el que yo tengo para usted a lo mejor no es un problema. Sea del tamaño que sea, siempre que tengamos un problema, debemos acudir, hermanos, ¿a quién? A Jesús. Siempre. Él debe ser el número uno. Él es el principio. ¿Se acuerdan? Veíamos esto la semana pasada. Arquei, veíamos la palabra en griego, que se utiliza dos veces en Juan 1.1 y en Juan versículo 10, me parece. No, el 11. Él es el principio y Él es el primero a quien debemos acudir. Una enseñanza más, hermanos, que noto en el pasaje. Notas en el pasaje de Juan 2, del 1 al 11, ya lo leímos una vez más. ¿Quién es la única persona, escuche esto, quién es la única persona que es mencionada por nombre en Juan capítulo 2, del 1 al 11? Es decir, ¿quién es la única persona ahí que cuando se menciona su nombre? ¿Cómo se llama? Solamente Jesús, exactamente. ¿Se menciona el nombre del novio? No. ¿El de la novia? Bueno, si era una boda, yo creo que eran personas importantes, ¿no? Cuando hay una boda, lo primero que recibimos es una tarjeta donde está el nombre de él, ¿no? Déjenme pensar, Mario o Lucy y Mario te invitan a su boda, ¿no? Estoy nada más inventándolo, ¿sí? No me vas a agarrar a bofetadas al rato. Pero lo que estoy diciendo es lo más importante. ¿Se menciona en el pasaje? No. ¿Se menciona a María por nombre? No. ¿Se menciona a algunos de los discípulos? Juan o alguno de ellos es mencionado. El mismo escritor del Evangelio de Juan es mencionado. No. ¿Quién es la persona más importante? Nuevamente, Jesús. Y por eso digo, ¿quién debe ser el protagonista de tu historia? Jesús. Solo Él importa. Es decir, hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios, no estamos buscando los reflectores hacia nosotros. No estoy buscando que hablen bien de mí. No estoy buscando que la gente diga buenas cosas, sino estoy buscando que la gente pueda ver a Jesucristo en mi vida. Si hay algo bueno en mí, si hay alguna habilidad, si hay algún talento, es gloria a Jesucristo, es por la obra de Jesucristo. Y Él debe ser el que se note en mi vida. Él debe ser de quien yo debo de dar testimonio en todo momento, de quien yo debo de hablar, a quien yo debo compartir con todas las demás personas. Es Jesucristo, no nosotros. Nosotros debemos desaparecer para que Él sea el que sea glorificado. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo debo de ir desapareciendo hasta que sea Jesucristo el protagonista de mi vida. La persona más importante, a quien yo le debo absolutamente todo. Y por eso, hermanos, no me pesa servirle, no me pesa obedecerle, no me pesa hacer absolutamente ninguna obra. Todo lo que yo tenga que hacer lo voy a hacer porque Él merece la honra y la gloria por la grandeza, por lo que Él ha hecho, por el amor que Él me tiene y porque Él es el más importante en mi vida. Amén. Y la última cosa respecto a las enseñanzas de este pasaje, viene una boda, hermanos. Y ya no voy a entrar en este tema porque sería otra hora de hablar. Pero viene otra boda. ¿Se acuerdan que en esta boda con la que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, estaban ahí los discípulos? ¿Se acuerdan? Sí lo leímos, ¿verdad? Hace un ratito. Dice la Biblia, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Un día, hermanos, estaremos en esa boda, todos los discípulos. Y el novio ya no va a ser, quién sabe quién fue en esa boda, no sé el nombre de aquella persona. Pero en la boda estará el novio que será nuestro Señor Jesucristo.
Piensen en eso. Este primer milagro que hizo Jesús nos recuerda que un día el Señor se va a juntar con todos sus discípulos y seremos invitados a la gran boda de las bodas del Cordero. Gloria a Dios, hermanos. Piensen en esto. Los creyentes en Jesucristo vivimos en el presente, ¿verdad? Es decir, no hay jamás, hermanos, en la Biblia un pensamiento suicida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero más me fuera, más conveniente sería, dice Pablo, el que me quedara con ustedes, ¿no? Ese es nuestro pensamiento. Lo que estoy diciendo, hermanos, nosotros no estamos pensando solamente en el futuro. ¿Entienden lo que digo? No estoy yo diciendo, bueno, solamente yo estoy aquí de paso y un día No, yo estoy aquí para servir a Dios. Sí estoy de paso, hermanos, pero estoy aquí para servir a Dios. Estoy para compartirle a la gente que está a mi lado. Estoy para compartir la palabra con mis hermanos. Estoy para edificar en la manera posible a los que están conmigo. Para educar a mis hijos, para que mis hijos sigan y sean la siguiente generación que lleva la palabra de Dios. En otras palabras, yo vivo aquí, en el presente, en el ahora, pero lo que me espera, hermanos, es algo glorioso. ¿Se dan cuenta de eso? Vivo yo en el presente, sí, o sea, yo vivo cada día y lo vivo en su plenitud, pero lo que me espera en el futuro es algo majestuoso, maravilloso, que ni siquiera me lo puedo imaginar. Es decir, si ustedes me piden, explícanos todo esto de las bodas, pues puedo recitarles los versículos que hablan acerca de esto, pero explicar a detalle es algo, hermanos, que el mismo Juan tiene que usar figuras que él entiende, porque dice, esto era como esto, ¿no? Algo maravilloso, algo... Si usted dice, bueno, ¿y cómo es el cielo? Y decimos calles de oro y mar de cristal, lo que dice la Biblia, pues nos quedamos cortos, porque son los elementos que tenía Juan para explicar algo que es mucho más grandioso, mucho más hermoso de lo que nuestras palabras pueden explicar. Y eso es lo que nos espera. Así que yo le digo, hermano, viva cada día para Jesús. Chicas, échenle ganas en sus escuelas, en sus trabajos, hermanos, trabajen, hagan lo que tienen que hacer, cumplan en la casa, lleven el dinero al hogar que es necesario, saquen adelante la familia, y en la medida que ustedes viven, compartan la palabra y enseñen la palabra. Pero sepan, hermanos, que un día, cuando este corazón se detenga, como dice el Salmo, cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. El día, hermanos, que este corazón se desmaye completamente, estaremos en la gloria de nuestro Dios en algo maravilloso. Bendito el nombre de Dios. Ahora, queda por responder una pregunta obvia en el pasaje. Y repito, estoy enseñando esto, hermanos, por todos nosotros, por su trato que tienen ustedes con gente no creyente, por nuestros jóvenes también, para que no tengamos ideas equivocadas y para que no nos hagamos ideas, hermanos, que nos pueden llevar a cosas que están mal. La pregunta obvia en el pasaje que quiero responder, ¿qué tipo de vino fue el que hizo Jesús? ¿Qué tipo de vino fue el que creó Jesucristo? ¿Era jugo de uva? ¿Fue jugo de uva puro y fresco? ¿O fue una bebida embriagante? Ni ustedes ni yo estábamos ahí, por supuesto, pero hay 4 indicios, hermanos, en el pasaje y en otros pasajes de la Biblia para llegar a la conclusión de que fue un delicioso jugo de uva no fermentado. Ahora, les doy la respuesta, pero quiero que veamos lo que dice la Biblia. Número 1, 4 ideas. Anótenlas. No sé si estos mensajes ustedes después los ven en YouTube o los ven en Face, pero anótenlo, ¿verdad? Número 1. No pudo ser vino embriagante porque era vino calos. Vamos al versículo 10, hermanos, de nuestro pasaje, Juan capítulo 2, versículo 10, y dice el versículo así: y le dijo el maestresala, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando haya bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. 2 veces en el texto, hermanos, nosotros encontramos que habla de que era el buen vino. La palabra buen vino, si usted la busca en una Biblia interlineal, ¿a qué me refiero? Que hay Biblias, hermanos,
inclusive los puede a lo mejor bajar por internet, donde usted tiene el texto en griego y tiene el texto en español y tiene las equivalencias de las palabras. Usted lo va a encontrar en griego y va a decir kalón oinon. Por supuesto, aquí lo estoy poniendo como lo diríamos en español. Es parecido, pero no es exactamente igual porque estaría en griego, ¿verdad? Entonces, pero se lo pongo lo que dice, kalón oinon. Es la manera como habla acerca de este vino. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que sería un vino delicioso, un jugo de uva delicioso, porque solamente hay que imaginar el tipo de jugo de uva que puede crear el mismo Dios. O sea, ¿qué tipo de jugo de uva sería ese? Que Dios mismo lo creó. Pero la palabra mencionada como kalos nos habla de un vino muy bueno, que no debió de haber estado mezclado con agua, porque entonces no sería completamente puro. Que no estaba turbio. Yo les decía, ¿verdad?, lo que los historiadores y que lo que la gente que habla de las costumbres bíblicas dice. Los escritores nos dicen que le ponían a veces clara de huevo, o le ponían a veces mirra o algún otro tipo de cosas. No pudo haber estado mezclado porque debió de haber sido algo puro, libre de todo agente que lo corrompiera. Un vino que nadie había bebido jamás, y probablemente no lo beberemos hasta que estemos con el Señor. Pero hay algo importante en el uso de la palabra kalos. Ese vino era kalos. Y ahora voy a utilizar, hermanos, el diccionario de Strong. Hay muchos diccionarios en griego. Maus es uno, Vines es otro, hay muchos. En esta ocasión quiero tomar las definiciones que usa Strong's, y usted puede nuevamente buscar, salud, Dios te bendiga, puede buscar estos libros, y son libros que son diccionarios o enciclopedias o léxicos que nos dan las definiciones de las palabras. Strong's define kalos, aquí está en griego, hermanos, así es como usted lo encontraría en griego. Es un poco parecido al español, pero no totalmente igual. Y vea lo que dice de kalos. Kalos se define como bueno, valioso, excelente, aprobado, de excelencia moral. Aquí hay una cosa importante. Kalos es algo que tiene excelencia moral, intrínseca y éticamente bueno. ¿Qué quiere decir? Intrínseco quiere decir que es parte de, intrínsecamente. Es algo que es tuyo, es parte. Entonces, cuando se define este vino como algo que es intrínsecamente, que en sí es algo bueno y moralmente bueno, que éticamente es bueno, si este jugo de uva hubiera estado fermentado, hermanos, no sería éticamente bueno. No podríamos calificarlo como de excelencia moral. Si fuera un vino que embriagara, entonces, al embriagarse, la gente que se embriaga ya no hace cosas que sean éticamente buenas o morales. Bueno, algunos de ustedes llegaron un poquito tarde el día de hoy, pero leímos Proverbios capítulo 23 del 29 al 35, que dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? Y nos empieza a decir para quién lo amoratado de los ojos, para los que se detienen en el vino, para los que pasan tiempo mezclando, las famosas mezclas de vino. Y ese pasaje nos dice lo que sucede cuando alguien se embriaga. Entonces, si este vino, hermanos, nos dice el texto que era kalos, tenía que ser un vino que moralmente, o sea, que no va a causar algo que sea malo, no va a causar algo que sea nocivo. Un argumento más dentro de esta misma idea de ser kalos. Si este hubiera sido un jugo de uva que hubiera estado fermentado, le tuvieron que haber agregado agua. Nuevamente, esto nos dicen los historiadores de cómo lo bebían. Pero entonces hubiera perdido el valor, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando usted compra una prenda, ¿sí ven el valor de que una prenda sea de piel genuina, de cuero, a que sea de imitación, o que tenga nada más un como recubrimiento, o curpiel, o como le llamen? Es mucha la diferencia, ¿no? Mis amigos carpinteros, no vale lo mismo un mueble que está hecho de MDF a un mueble que está hecho de Banac. Banac es una madera exótica muy bonita, de un color como rosado, muy bonito, fuerte.
no tiene el mismo valor. Por lo tanto, si este vino hubiera estado fermentado, lo hubieran tenido que haber rebajado con 3 a 10 partes de agua. Nuevamente, no es algo que yo diga de mi idea, sino de acuerdo a las tradiciones judías, a los historiadores y los libros de costumbres bíblicas nos hablan acerca de esto. Así que la primera evidencia es que era un vino Kairos. Número 2, hermanos, y quiero apurarme para terminar. No pudo ser vino fermentado porque hay un juicio para el que embriaga a otros. El profeta Habacuc, hermanos, hablando en el nombre de Dios, dice así en Habacuc 2:15. Habacuc 2:15. Ay, ¿para quién será la? ¿Se acuerdan de Proverbios? Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El pasaje claramente advierte del mal de embriagar a otros y del mal de embriagar a otros para mirar su desnudez, obviamente con el propósito de algo malo, ¿no? Con una perversión en el corazón. Cuando alguien embriaga a otra persona porque hay perversión en su corazón. El ay, hermanos, es una expresión bíblica de juicio que le encontramos alrededor de toda la Biblia. El mismo Señor Jesucristo la utiliza. Es una expresión de condenación, es una expresión de dolor, es una expresión de maldición que nos habla de que no le va a ir bien a la persona que haga tal cosa. Les repito, fue lo que acabamos de leer en Proverbios capítulo 23, los versículos 29 al 35. Ahora, esto me hace pensar, hermanos, que hay algo muy malo en el deseo de embriagarse como en el deseo de hacer que otros se embriaguen, de provocar que otros se embriaguen. Y sin embargo, cuando la gente se embriaga, quiere que todos se embriaguen, ¿no? Y quiere que todo el mundo tome y sirve otra y toma conmigo. Quiero que entienda, hermano, lo serio del pasaje, y tal vez lo puedo poner así, lo serio que sería que nosotros le dijéramos a alguien, tómate un tequilita, como mucha gente, ¿no? O, hace mucho calor, échate una cervecita. Porque dice el texto, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de aquella persona, hermanos, que quiere embriagar a los demás. Ahora, dígame usted, si sería correcto, usted responda a la pregunta, yo se lo hago. ¿Sería correcto que los cristianos tengamos botellas de bebidas alcohólicas en nuestra casa? ¿Sería correcto que tuviéramos cigarros en la casa por si viene el tío que fuma? ¿O que tuviéramos aún en la casa ceniceros por si vienen los primos que fuman? ¿Creen que sería correcto? ¿Creen que sería bueno que nosotros promoviéramos en nuestros hogares que son cristianos, que la gente venga a nuestra casa y haga lo que nosotros no hacemos? Yo creo que no. No sé qué piensa usted. Yo creo que más bien nosotros deberíamos de impedir que esto suceda, porque hay algo muy serio en provocar que otra gente se embriague. Y yo le digo, hermano, yo jamás le voy a ofrecer a usted nada con alcohol, es más, ni un chocolate envinado. Y yo espero que sea de usted igual para con los demás, porque hay una maldición en la palabra de Dios, en Habacuc 2:15, para aquel que embriaga a los demás. Ahora piensa en la siguiente vileza, por favor. La gente que toma pretexto, Juan capítulo 2, lo toma como pretexto para emborracharse y para emborrachar a otros, diciendo que Jesucristo le dio de beber a toda esa gente y le dio vino que fuera vino con alcohol. Está viendo a Jesús como un cantinero. Perdónenme por lo que estoy diciendo, pero sencillamente lo digo para que entiendan. Están viendo a Jesucristo como un cantinero ofreciendo 600 litros de alcohol para que la gente se emborrache. Creo que esa sería una idea muy diabólica, ¿no? Porque no creo que en ningún momento el Señor Jesucristo haya sido su intención que la gente se emborrachara y que Él llevara una maldición, ¿o sí? ¿Usted cree que el Señor iba a hacer eso? Por supuesto que no. El Señor Jesucristo, hermanos, respetó la palabra de Dios, no pudo haber violado este pasaje. En segundo lugar, el Señor Jesucristo respetó al ser humano. Él dio su vida por los seres humanos.
y no pudo hacer nada en contra de la integridad de una persona. Ahora usted sabe qué pasa cuando alguien se emborracha, ¿no? Esa persona se pelea, se cae, se corta, le pasan miles de cosas, se accidenta. El Señor Jesucristo no pudo haber hecho algo así. Dice en Hechos 10:38, anótelo, no lo tengo en la proyección, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. Hechos 10:38. No pudo el Señor Jesucristo haber atraído sobre sí mismo una maldición que está profetizada por el profeta Habacuc. Número 3. No pudo ser una bebida alcohólica, ni la que habían bebido, ni el vino que creó Jesús, porque pudieron notar la diferencia entre los vinos. El versículo 10 dice literalmente, y cuando ya han bebido mucho. Por supuesto que esto que estaban diciendo cuando le dicen que toda la gente saca el buen vino primero y cuando ya han bebido mucho el de menor calidad, y podemos decir, bueno, eso lo dice ahí, ¿verdad? Pero sabemos que sí habían bebido mucho. ¿Por qué sabemos que habían bebido mucho, hermanos? ¿Por qué sabemos que ya habían bebido mucho? Sí, exactamente, porque se acabó. Si no hubieran bebido mucho, pues no se hubiera acabado, pero ya habían bebido mucho. O sea, el texto hace la inferencia, pero además no había vino. El Señor hizo para ellos, creó vino. Entonces, es obvio que se había terminado. Sin embargo, hermanos, si ellos hubieran estado bebiendo y bebiendo vino con alcohol embriagador, no hubieran notado la diferencia. Vamos, hermanos, yo desde que era niño, ¿verdad? Y hasta que mi papá conoció al Señor Jesucristo, yo estuve en fiestas. El otro día hablaban de cumplir años. No, creo que no era contigo, era con Rubén. Es que tengo varios hermanos pastores, ¿verdad? Estaban hablando de la injusticia de cumplir años en fechas festivas, ¿no? Y yo cumplo años el 24 de diciembre, hermanos, ¿eh? Ahí me recuerdan. También los que están en línea. No es cierto, usted vacilar. Pero desde niño, hermanos, mi fiesta de cumpleaños no era mi fiesta de cumpleaños, ¿no? Era un pachangón que se hacía por ser el 24 de diciembre, donde me acuerdo de Lauro Armenta. ¿Te acuerdas de Lauro Armenta? Ponerle a una cuba, y voy a usar las palabras como ellos las usaban, a una cuba ponerle atún. Tan borracho ya estaba que en lugar de poner atún para servirse en una galleta, le pone atún a su cuba, se empieza a reír y luego se empieza a tomar la cuba. Ustedes dirán que asquerosidad. Bueno, ¿sabe qué? Yo he visto cosas peores que esas. He visto a un tío, como decimos coloquialmente, echarle los canes, para los que tal vez me ven en otras latitudes, ¿cómo puedo decir? Hacer insinuaciones indecorosas a una dama cuando el esposo está ahí. Yo vi todo eso, hermanos, desde que era niño, porque en mi casa se tomaba. Y cuando ya la gente está bien tomada, ya no distingue nada, ¿no? Ya no saben ni cómo se llama, ya no saben absolutamente nada. En el pasaje, hermanos, se dieron cuenta de que había una diferencia notable entre los dos tipos de vino. El vino kalos y el otro vino. Cuarta idea. La cuarta idea. No era vino embriagador, hermanos, porque Jesús no iba a errar con vino o sidra. Ahora, Jesucristo, hermanos, era sacerdote, ¿verdad? Lean los pasajes si quiere en su casa, anótelos. Hebreos 5:6, Hebreos 5:10 y Hebreos 6:20 nos dicen que Jesucristo era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no era levita, no pertenecía a la tribu de Leví, pero él era sacerdote como un personaje, una figura. Me parece que es el capítulo 14 del libro de Génesis, donde se menciona a Melquisedec. Y bueno, él es sacerdote. Jesucristo también, hermanos, dice la Biblia que es profeta. La profecía que se hace en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Y esto se refiere al Señor Jesucristo. Él era
sacerdote y él era profeta. El hacer vino, el crear vino, el transformar el agua en vino en las bodas de Caná, era la primera señal que el Señor Jesucristo hacía para comenzar su ministerio. Y él era sacerdote y era profeta. El libro de Isaías, hermanos, que es un libro de profecía, y la palabra profeta es un mensajero, un portavoz. Cuando vemos el libro de Isaías, todo el libro es profecía. ¿Por qué? Porque es la palabra profetes o la palabra nabí en hebreo son palabras que significan el que habla delante de el portavoz, en este caso el vocero de Dios, el que habla por parte de Dios. Isaías como un mensajero de Dios, como alguien que está hablando la palabra de Dios, que está profetizando, nos hace una profecía, hermanos. Ahora, las profecías en la Biblia tienen cumplimiento a veces inmediato, a corto, a mediano y a largo plazo. Una misma profecía puede tener varios cumplimientos, o una profecía puede ser inmediata. Ahora les voy a pedir, hermanos, que vean conmigo Isaías capítulo 28, versículos 5 al 7. Entonces vamos a la Biblia, hermanos. Isaías capítulo 28, los versículos 5 al 7. Y dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Ahora vean, espíritu de juicio, él iba a juzgar a quienes, a los que se supone que deben ser los jueces, los que hacen lo correcto, enseñan lo correcto y juzgan lo correcto. Pero también estos erraron, ¿con qué, hermanos? ¿No lo tienen? Erraron con el vino. Y considera, se entontecieron. Ahora vean las palabras: erraron con el vino, considera, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino y se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Ven todas estas descripciones que dice erraron, que dice se entontecieron, vuelve a decir que erraron, fueron trastornados, se aturdieron, erraron, tropezaron? Todos estas palabras que mencionan en el versículo 7, hermanos, hablan de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, hermanos. Ahora, la Biblia, hermanos, claramente nos cuenta de historias donde gente hizo cosas erradas por causa del vino. Ajá. Y es obvio, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento también hubo hombres que hicieron cosas muy perversas. El libro de Ezequiel, por ejemplo, capítulo 8, del 7 al 13, nos habla de las cosas horribles que aún los sacerdotes hacían. Lo puede usted constatar en su Biblia y leerlo. Jesús, hermanos, jamás hizo nada irreflexivo. Sin embargo, podía ser interpretado como una responsabilidad dejar al criterio de la gente que ellos beban poquito nada más de 600 litros de vino embriagador. Quiero que lo piense por un momento. Sería irresponsable, hermanos, que alguien dijera: aquí te dejo 600 litros de vino embriagador, pero no tomes mucho, nada más tómate un poquito. Y confiar que la gente va a tomar poquito. Creer que la gente va a tomar poquito y ya nada más no nos ponemos completamente borrachos. Ya sé que usted me dice: sí, pues la gente va a hacer lo que quiera. Por supuesto, cada quien tiene su decisión en lo que hace. Pero si el Señor hubiera ofrecido a la gente esa cantidad de vino, hermanos, 600 litros, y les dijera: pues no tomen mucho, nada más lo necesario, sería considerado algo irresponsable. Mientras que el Señor Jesucristo no hizo absolutamente nada irresponsable. La Biblia nos habla, hermanos, de gente que hizo cosas irresponsables con el vino, como Noé. La gente nos habla inclusive de gente que hizo perversidades, como las hijas de Lot, que embriagaron a su padre para después hacer atrocidades horribles.
Sin embargo, hermanos, no hay ningún registro ni en la Biblia, ni en los apócrifos, ni en los libros históricos, ni en ninguna parte que nos hable de que Jesucristo haya embriagado a alguien o que el mismo Jesucristo se haya embriagado. No existe tal cosa. Historiadores como Josefo jamás hablan acerca de esto. Siempre describen al Señor Jesucristo como alguien que estaba equilibrado, cuerdo. Inclusive gente, hermanos, que ha querido hacer un análisis psicológico del Señor Jesucristo e encuentran en él la persona más equilibrada, la persona más justa, más recta. Jamás, hermanos, él hizo algo, como dice el pasaje, se aturdió, o hizo algo trastornado, o erró, o tropezó, o hizo que otra gente hiciera estas cosas. Jamás vemos en la palabra de Dios haciendo al Señor Jesucristo que otra gente haga lo malo. Siempre vemos en la Biblia, hermanos, al Señor Jesús actuando con juicio, con sabiduría, siendo santo, misericordioso, lleno de gracia, lleno de verdad. De otra manera, hermanos, el Señor hubiera traído sobre sí el juicio que está en Isaías capítulo 28, si Él hubiera errado de esa manera. Y termino ya con esto. Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. El pasaje no concluye, hermanos, diciendo que todos se emborracharon, o como decimos nosotros, se pusieron hasta las manitas, ¿no? O como dice, se pusieron hasta las chanclas, ¿no? Perdonen, son expresiones coloquiales que la gente utiliza en estos días. No hubo nada turbio en aquella fiesta. No se menciona ningún saldo rojo cuando termina la historia. No se habla de que alguien haya muerto o se hayan agarrado a golpes a algunas personas. No se habla de ningún trastorno. No se dice que alguien quebró alguna cosa o que de repente se empezaron a echar habladas unos a los otros. Nada de eso sucedió en aquella situación. Nada, hermanos, opacó la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo termina el texto. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. En esa ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo manifestó su gloria y no hubo nada turbio que cambiara esa situación. Ciertamente la gente va a inventar cosas contra Jesús, va a calumniarlo y va a inventar todo tipo de ideas. Pero yo quiero decirles, y termino ya con esto, lo que dice Hebreos 4, el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios, hermanos. Jamás que el Señor Jesucristo hizo algo dudoso, algo turbio, y por eso Él es nuestro héroe, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien debemos de amar y seguir siempre, hermanos. Dios les bendiga.